En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, celebramos hoy la fiesta de la cátedra del apóstol San Pedro. Tenía la antigua liturgia romana dos fiestas de la cátedra del apóstol San Pedro. Una para el 18 de enero, en la cual se conmemoraba la sede petrina en Roma. Y hoy se conmemora la sede del apóstol San Pedro en Antioquía. En Roma estuvo el apóstol 25 años hasta que padeció el martirio. En Antioquía estuvo antes de ir a Roma en un plazo de 7 años, siendo esta la sede más antigua establecida en un ambiente de gentiles, de paganos. Es en Antioquía, como sabemos por libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se llamó por vez primera cristianos a los seguidores de Jesucristo. Y celebrar la cátedra significa celebrar el don y el privilegio que nuestro Señor Jesucristo confirió a San Pedro de este ministerio, de este poder de las llaves. No era uno entre iguales, sino que destaca la primacía, el primado del apóstol San Pedro sobre el colegio apostólico. Todavía se conservan algunos fragmentos de aquella antigua cátedra del apóstol en ese magnífico relicario realizado por Bernini para la Basílica de San Pedro y que está rodeado de los 4 doctores de la Iglesia latina: San Agustín, San Ambrosio, San Jerónimo y San Gregorio. Y así distinguimos claramente en la Basílica de San Pedro el altar de la confesión, que es el altar que está edificado sobre el sepulcro apostólico, sobre el sepulcro del apóstol San Pedro, y en la parte, digamos, del ábside, la parte final de la nave central, el altar llamado de la cátedra. Si nos fijamos un poco en la vida del apóstol San Pedro, según nos recogen los santos evangelios, el libro de los Hechos y también las cartas paulinas, sabemos que es una figura peculiar. Una de las notas que nos presentan la historicidad de los santos evangelios es que no nos están presentando un relato ideal acerca de Jesús, de sus discípulos, de aquella comunidad de seguidores que andaban de un lado para él, que andaban con él de un lado para otro, sino que también realistamente nos presenta las luces y las sombras de los apóstoles, particularmente del apóstol San Pedro, que a menudo pues lo vemos hablando de una forma espontánea, diciendo pues lo que se le viene a la cabeza, lo primero que se le ocurre, que se deja llevar por el ímpetu, que a menudo el Señor tiene que atar ese impulso, pero también que habla lo que el Señor mismo le revela, como en este Evangelio que acabamos de escuchar, donde San Pedro hace una confesión de fe: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y el Señor le dice: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te ha sido revelado de la carne ni de la sangre, es decir, de tu intelecto, de tu razón, sino que esto te ha sido revelado por mi Padre que está en el cielo.
Y aquel hombre rudo de Galilea, de Cafarnaúm, que tenía pues un oficio de pescador, se va a convertir en la piedra, la roca, donde el Señor levantará su iglesia, precisamente con esta acepción de cimiento, de firmeza, de contundencia, porque lo que nuestro Señor Jesucristo no pretende levantar es una casa sobre la arena, como Él mismo enseñará en una parábola, sino un edificio sobre roca firme, que se mantenga en pie a pesar de las tempestades, de los contratiempos y vicisitudes de la historia. Y para eso pone a Pedro. El apóstol recibirá una luz especial después del acontecimiento de Pentecostés, pero también tendrá muchas veces esa propia debilidad humana. Se dejará influenciar por los judaizantes que querían imponer a los cristianos que provenían del paganismo las costumbres propias de los judíos. Y el apóstol San Pablo tendrá que corregirle, tendrá que señalarle con crudeza la novedad del Evangelio. En definitiva, pues esto nos hace entender qué representa la cátedra del apóstol San Pedro. Podríamos utilizar la iconografía cristiana que contemplamos en Roma cuando vamos allí. Y hay como 3 escenas que representan este poder de las llaves, este magisterio supremo de Pedro y sus sucesores. El más antiguo es un sarcófago, en el cual aparecen representados 3 lugares. Por un lado, unos palacios, por otro lado, una iglesia, y por otro lado aparece el apóstol. Es precisamente la referencia a la Basílica Lateranense, el Divino Salvador de Letrán, o la Basílica de San Juan de Letrán, como también es conocida, porque allí está la sede. En el Vaticano está el sepulcro, pero la sede de Pedro, la sede del sucesor de Pedro, la cátedra del obispo de Roma, está allí. Es la catedral de Roma. Y precisamente esto nos representa los palacios lateranenses que fueron dados por el emperador Constantino al Papa para levantar allí la iglesia principal de Roma. Hay otra escena que también representa este ministerio petrino, y es precisamente nuestro Señor Jesucristo entregando las llaves de la iglesia al apóstol San Pedro, que la recibe postrado de rodillas. Y una tercera imagen es la de Jesús sobre un monte y entregando unas tablas a San Pedro, recordando la escena del Sinaí, aquella antigua legislación que el Señor dio a Moisés en el monte Sinaí y que aparece ahora completada por la legislación de la Iglesia que nuestro Señor Jesucristo nos entrega por medio de San Pedro. La cátedra, por tanto, está vinculada a ese poder docente de Pedro y sus sucesores, el supremo magisterio de la Iglesia, la enseñanza que a lo largo de los siglos, recibida de nuestro Señor Jesucristo, Pedro y sus sucesores han de mantener inalterada, custodiada, protegida, para que se pueda transmitir de generación en generación. Nosotros distinguimos 3 tipos de magisterio. El magisterio extraordinario,
Es este magisterio cuando el sumo pontífice define un dogma de la fe. Son ocasiones contadas en la historia de la Iglesia, donde, invocando al Espíritu Santo, el romano pontífice precisamente hace una definición dogmática, es decir, una verdad de fe que todos hemos de acatar y de creer, y que está fundamentada en la Sagrada Escritura, en la tradición de la Iglesia, en la doctrina de los padres, en lo que siempre, en todo y en todo lugar, se ha creído, se ha celebrado, se ha hecho. Los más recientes dogmas son el dogma de la Asunción de Nuestra Señora en cuerpo y alma a los cielos, el dogma de la infalibilidad pontificia, el dogma de la Inmaculada Concepción de María, por citar los de los últimos siglos. Pero hay también un magisterio extraordinario que nos propone una verdad de fe que no se puede modificar, y es precisamente aquel que, en continuidad con lo que siempre ha enseñado la Iglesia, define de forma final algo que hemos de creer. Pensemos, por ejemplo, la ordenación de varones para el sacerdocio. No está dentro de la posibilidad que la Iglesia tenga de modificar, de alterar. No pertenece a ese dogma de la fe en cuanto sea definido solemnemente, y sin embargo es magisterio extraordinario de la Iglesia, porque es lo que la Iglesia ha enseñado, mantenido y defendido durante todos los siglos. Y por tanto, en esa continuidad, el último documento que hace referencia a esto, Ordinatio Sacerdotalis, cierra de forma contundente esa posibilidad fuera de varones para el sacerdocio. Hay otro magisterio que llamamos extraordinario, y es el de los sumos pontífices en sus documentos, sus enseñanzas, sus catequesis, sus cartas encíclicas, donde nos presentan temas relativos pues, a la fe, a la moral, a la piedad, a la liturgia, a lo que sea, y ahí nos dan una enseñanza que ha de estar fundamentada en toda la tradición y toda la enseñanza anterior. No puede haber contradicción. No puede haber controversia, tiene que ser siempre en mayor profundización y desarrollo. Y hay un tercer magisterio de menor rango, llamado magisterio auténtico, y es el de los sumos pontífices como teólogos privados que pueden escribir algún tipo de documento, un libro, un texto, y tiene un rango menor, no requiere de nosotros ningún tipo de acatamiento. Nos puede ayudar en nuestra vida de fe, nos puede enriquecer teológicamente, intelectualmente, pero no supone, como en los casos anteriores, pues ese acatamiento y esa aceptación. En definitiva, celebrar la cátedra del apóstol San Pedro pone de manifiesto que obedecer la enseñanza de los sumos pontífices, lo que es el magisterio pontificio, no es cuestión de gustos, de apetencias, de filias ni de fobias, es precisamente la adhesión a la verdad revelada, y que este supremo magisterio no es absoluto, sino que está sometido al dogma de la fe, al depositum fidei, aquello que ha sido revelado por Dios en la Sagrada Escritura y en la tradición, y que ha de mantenerse, ha de transmitirse de generación en generación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.